Ok. Ok, buenas noches nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas a esta octava tutoría, esta octava y última tutoría de de nuestra materia de gestión de la producción y cadena de suministro. Hemos llegado entonces a esta semana del modelo SCORE. Este es como tal nuestro último tema. Por ser el último no quiere decir que sea el menos importante, no. Aquí se reúnen indicadores. Los indicadores son muy importantes para la medición de desempeño de cualquier proceso. Sin la medición de indicadores no podríamos saber cuál es el comportamiento o cuál es el desempeño como tal de los procesos. No podríamos saber entonces en qué parte del proceso tendríamos que mejorar. No podría, sin indicadores no podríamos saber como tal cuál es el enfoque de mejora que tenemos que darle, cuál es ese eslabón de la cadena que tenemos que empezar a mejorar. ¿Listo? Entonces, les cuento que ya tenemos las notas publicadas. De pronto alguien ha podido verlas, ha podido revisarlas. No, profe, yo no he revisado la verdad, profe. Ok, los otros compañeros, las compañeras. Sí, señora. Listo. Entonces, quedaría pendiente dentro de nuestro proceso de evaluativo, quedaría pendiente entonces el tercer parcial. Lo realizaríamos con el tema, como habíamos hablado la clase pasada, el tema de este parcial sería entonces este modelo SCORE. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar un poco lo que hemos visto de cadena de suministro. ¿Listo? En este momento, en estas 8 semanas de todos estos temas de cadena de suministro que hemos hablado, ya tenemos un nivel de conocimiento diferente a lo que es un proceso, lo que es una cadena de suministro. Antes de pronto pensábamos o solo relacionábamos el tema de cadena de suministro con los procesos logísticos y resulta que una cadena de suministro es más allá. La cadena de suministro nos invita como tal a tener una visión, algo que llamamos visión sistémica, ¿sí? Es una visión global de los procesos. Es dejar de pensar que los procesos o las empresas solo son un proceso de transformación y verlo muchísimo más amplio, ¿listo? Por eso la visión sistémica es esa visión que desarrollan como tal los gerentes de las compañías, los gerentes de las empresas, quienes deben de tener como tal conocimiento de sus procesos. Recuerden que yo no puedo entrar a mejorar un proceso si no conozco qué hago yo dentro de mi empresa, si no sé como tal cómo son los procesos internos, cuáles son mis clientes internos, mis clientes externos, cuáles son las restricciones de mi proceso. Recuerden que dentro de la cadena de suministros veíamos que cada uno de esos procesos que componen una cadena de suministro, ¿cierto? Esa área de calidad, esa área de aprovisionamiento, esa área logística, esa área comercial, todas ellas deben de ir enlazadas dentro de los procesos de cadena de suministro de forma sincronizada, ¿listo? Si todos los procesos están trabajando para lados diferentes, con objetivos diferentes, pues obviamente nunca vamos a poder cumplir como tal ese objetivo principal de la cadena de suministro que, como veíamos en las primeras tutorías, es superávit de la cadena de suministro, que se resume dentro del objetivo básico financiero de todas las empresas, que es generar dinero. ¿Listo? Habíamos visto que dentro de la cadena de suministro los enfoques están diseñados para generar una disminución de los costos. ¿Cómo podemos hacer más, cierto? Con menos, ¿cómo podemos hacer? Ese es como tal la definición de productividad. ¿Cómo podemos obtener más resultados a la salida, optimizando como tal esos recursos que tenemos a la entrada? ¿Listo? ¿Y cuáles son esos enemigos como tal de la productividad que tenemos que atacar para que esa cadena sea eficiente y para que logremos obtener esa meta o esa cantidad de dinero esperada? Pues tenemos entonces que atacar lo que son los sobrecostos, las sobrecargas de los procesos, de los equipos, de las personas. Tenemos que disminuir las variabilidades que tanto afectan como tal
tanto los procesos de producción, los procesos de la demanda, ¿sí? Que son procesos muy dinámicos. También otro proceso que es como tal un enemigo de la productividad y por lo tanto un enemigo de la cadena de suministro son los desperdicios. Los desperdicios dentro de la cadena de suministro están enfocados como tal en esos desperdicios de materias primas, los desperdicios en tiempos, los desperdicios en horas hombre, los desperdicios en máquinas, ¿sí? En máquinas que en algún momento invertimos en ellas y esas máquinas están paradas o no están trabajando como tal dentro de la eficiencia que se requiere dentro del proceso o no tuvieron la capacidad, ¿sí? A la cual el proceso requería. Entonces hemos visto como tal varios temas que enfocaron todo lo que es gestión de la producción y cadena de suministro. Vimos que ellas no pueden trabajar de forma aislada. Para yo poder tener unos productos disponibles, para poder atender una demanda de un producto, de un servicio, debo de tener toda la programación, toda la sincronización de mis procesos internos para poder atender esa demanda, ¿listo? Vimos indicadores que son muy importantes dentro de la cadena de suministro y son el nivel de inventario, ¿listo? Son muy importantes todos estos temas. Vimos 6 directrices dentro de la cadena de suministro: transporte, instalaciones, vimos tecnologías de la información, vimos aprovisionamiento, vimos fijación de precios, ¿listo? Indicadores que son muy importantes. Vimos el transporte, nada más y nada menos en este momento crítico en el que estamos pasando todavía, no ha pasado como tal en la situación, pero logramos identificar cómo el transporte dentro de la cadena de suministro, cuando se bloquea o cuando se para, cómo afecta como tal todas las empresas, ¿sí? Cómo afecta a todos los procesos tanto de requerimiento de insumos, de entrega de productos, de transporte de productos, se frena como tal los ingresos de flujo de efectivo dentro de las empresas. Entonces, logramos identificar cómo estas 6 directrices de la cadena de suministro afectan, ¿sí? Si no tienen una comunicación o si no están funcionando bien una con otra. Listo, instalaciones, transporte, inventario, habíamos visto también tecnologías de la información y de la comunicación. Vimos también fijación de precios y procesos de aprovisionamiento. ¿Listo? Estos fueron como tal las 6 directrices que vimos a lo largo de estas semanas dentro de la cadena del suministro. Recuerden que eso como tal, este tema es muchísimo más amplio. Nosotros aquí estamos viendo como tal conceptos que son muy importantes, pero recuerden que para poder llegar a un conocimiento mucho más profundo, pues ya depende de cada uno de ustedes realizar lecturas como tal. Existen muchos libros, yo les compartía como tal 2 libros para los que tuvieron la oportunidad de pronto revisarlos. Voy a revisar. Listo. Dentro del módulo de gestión de la cadena de suministro están los 2 libros como tal, con los que construimos todo este módulo de gestión de la producción y cadena de suministro, ¿sí? Igual el plan de aula también tiene los links de los libros y recordemos que nosotros tenemos una biblioteca en la cual nosotros podemos acceder y poder leer muchísimos libros de diferentes editoriales que nos permiten como tal ampliar estos conocimientos. ¿Listo? ¿Ustedes han ingresado como tal a la biblioteca de la universidad? ¿Han hecho de pronto alguna consulta de los servicios de biblioteca virtual? Sí, profe, por ahí sí hemos hecho, pues yo he entrado algunas veces. ¿Y los otros compañeros de pronto han hecho uso de esta herramienta? ¿No? ¿Sí? Como que no. Como que no. Listo, la universidad, déjenme ver si yo por acá tengo biblioteca.
Remington, es la Biblioteca Gustavo Vázquez Betancourt. Para poder acceder al servicio de biblioteca, debemos de tener como tal un usuario y una contraseña. Vamos a ver si me carga. Entonces, dentro de los servicios de biblioteca, nosotros tenemos muchísimas editoriales, tenemos muchos libros de todos los temas que ustedes requieran como tal. Aquí hay servicios. Disculpen que el internet está como un poco lento. Bueno, vamos a esperar entonces a que esto cargue, porque es muy importante entonces que ustedes, de pronto, si no han hecho consultas dentro de este servicio de biblioteca, pues conozcan que la Universidad Remington brinda como tal a sus estudiantes el servicio de biblioteca. Los libros como tal no se pueden descargar, pero sí pueden ser visualizados, ¿listo? Y tenemos muchísimos libros. Entonces, biblioteca. Está como un poco lento esto. Si carga, entonces ahorita les muestro como tal, entonces, el servicio de biblioteca que tenemos dentro de la universidad para que lo usen y lo aprovechen para cualquier consulta, no solo pues es para todas las materias, van a encontrar muchísimos libros de diferentes ramas de investigación para que puedan ser consultados por ustedes. Entonces, en la semana 1 vimos entonces la introducción a la gestión de la producción y la cadena de suministro. A lo largo entonces de esta materia desglosamos cada una de esas 6 directrices que, como les digo, son muy importantes dentro de la cadena de suministro. Vimos que una cadena de suministro son diferentes partes que están interrelacionadas, partes directas e indirectas. Habíamos visto que directas como tal son esos procesos de transformación e indirectas son todos esos procesos que se van uniendo a la cadena de suministro, como los procesos de transporte, como los procesos de venta, los procesos de comercialización, que de pronto son procesos indirectos, ¿listo? Para llegar al cliente final. La cadena de suministro, entonces, recuerden, nos invita como tal a tener una visión sistémica, una visión global. Dentro de la segunda semana vimos la red de la cadena de suministro. Existen diferentes modos de distribución de los productos. Recuerden que siempre hay una relación directa entre las instalaciones, el inventario y el transporte. Esto nos da como tal los costos logísticos. Los costos logísticos nos permiten tener ese equilibrio entre cuánto tiempo debemos como tal colocar dentro de nuestra política o cuál es el alcance de tiempo de entrega de nuestra política. ¿Será que si tenemos el inventario, si tenemos las instalaciones, si tenemos el transporte que sea capaz de atender como tal la demanda de 3, 4 días para entregar a un cliente? Entonces, dentro de esta segunda semana habíamos visto los diferentes modos de distribución que tenemos de los productos. Vimos que de acuerdo a la cantidad de producto, al costo del producto, al valor del producto, existen diferentes formas de que los fabricantes entreguen sus productos a sus clientes. Por costo, hay empresas como tal que solo tienen producto terminado, solo y en el momento en el que el cliente lo pide, como es las empresas de computadores, que para no llenarse como tal de inventarios, entonces lo que hacen es que en el momento que se solicita como tal este producto, el cliente lo solicita y la empresa empieza a realizar el proceso de transformación. Entonces, estas son como algunas estrategias que utilizan las empresas para disminuir como tal los inventarios de producto terminado que están sujetos a ese tema tecnológico que los hace como tal volverse un poco obsoletos más que otro tipo de productos. En la semana 3 veíamos el tema del transporte de la cadena de suministro.
pues casualmente se dio como tal en una semana en la que veíamos todo el tema del paro, fue como el pico del paro, donde veíamos que todos los procesos de transporte dentro de Colombia estaban como tal frenados. Las empresas entraron en un proceso en el que no podían ni siquiera reabastecerse de sus materias primas porque pues no había vías y no podían sacar tampoco los productos terminados hacia puertos o hacia sus clientes. Sí, fue un impacto grande para la mayoría de las empresas. Eh, Algunas de estas empresas pues han tenido pérdidas millonarias y recuperarse pues de estas pérdidas viniendo de una pandemia pues es un golpe muy duro. Algunas de estas empresas pues no tienen como tal el músculo financiero para poder dar continuidad a sus operaciones y pues tienen que hacer algunos ajustes dentro de sus procesos, algunos procesos de reducción de costos, pues que ya sabemos, si no se controlan adecuadamente, pues esto puede llevar a la quiebra de una empresa. Entonces, esta es como tal la situación que aportó dentro de la semana de transporte de la cadena de suministro, relacionándola como tal con esta situación que estábamos pasando. Aparte de eso, habíamos visto tres tipos de transporte que son muy conocidos: el transporte terrestre, el transporte aéreo y el transporte marítimo. Vimos también el transporte que de pronto no es muy usual aquí en Colombia, pero que existe en el mundo y es utilizado como tal para el transporte de carga, que es el transporte por vía férrea. El transporte que es poco conocido de pronto por lo que no estamos relacionados con el tema de los hidrocarburos, por lo que no estamos relacionados como muy a menudo con esta industria, el transporte pues por tuberías como tal, por ductos, y el transporte multimodal, que es el uso de diferentes tipos de transporte para entregar los productos o servicios a los clientes. Los pronósticos de inventarios en una cadena de suministro fue el tema de la semana 4. Vimos la importancia como tal de medir a través de los procesos históricos o de los datos históricos cómo podemos nosotros proyectar nuestras demandas. Pero recuerden que este tipo de datos se pueden pronosticar con menos incertidumbre siempre y cuando nosotros estemos analizando un futuro bajo las mismas condiciones que sucedieron los datos pasados, ¿sí? Los datos históricos. Dentro de los pronósticos, pues como los del 2020, en los cuales pues todas las empresas se vieron enfrentadas a esta situación crítica en su economía, como fue el tema de la pandemia, que para algunas empresas aumentó como tal las ventas, como fue algunas empresas de alimentos. Hubo otras empresas que disminuyó como tal el pronóstico de venta que tenían, como por ejemplo las empresas de turismo. Las empresas de turismo pues ahorita también se están tratando bajo muchísimas condiciones que el gobierno pues a nivel mundial han puesto para este tipo de empresas, el tema de hotelería, todo este tema de turismo que se ha visto tan afectado. Los pronósticos pues han sido muy inciertos porque no vemos como tal que esta industria empiece como tal a repuntar. Entonces, obviamente estas condiciones, estos efectos de ese ambiente externo en los cuales nosotros nos encontramos, con tanto dinamismo en temas sociales, en temas políticos, pues también afecta como tal acertar a los pronósticos. Los pronósticos, recuerden que son entonces las proyecciones de las ventas, de los consumos, para poder realizar una programación del inventario que necesitamos para tener listas esos productos terminados que los clientes o que el mercado va a demandar. ¿Listo? Entonces se utilizan diferentes técnicas de los pronósticos. Obviamente los pronósticos es anticiparnos a un futuro que es incierto porque nuestras empresas son dinámicas. Si nuestras empresas siempre tuvieran como, si fueran estáticas, sería muy fácil como tal atinarle a esas ventas que vamos a decir que vamos a tener en el mes de julio, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, pero pues han ocurrido tantas cosas a nivel externo que obviamente afectan la economía tanto de los consumidores como de las empresas. Entonces, este tema también es muy importante dentro de la cadena de suministro porque se relaciona 100% con el tema de los inventarios. Y habíamos visto dentro de los inventarios que impactan directamente la cadena de suministro. Cuando los tenemos en exceso o en defecto, pues estos pueden afectar el negocio.
Si los tenemos en defecto, vamos a perder ventas, vamos a perder clientes, no vamos a tener flujo de efectivo ingresando dentro de nuestra compañía. Y recuerden que muchas empresas no se quiebran por utilidades, sino por flujo de caja. El flujo de caja nosotros lo necesitamos mensualmente dentro de las empresas. ¿Para qué? Para realizar reposición de capital de trabajo neto operativo, que es el dinero que yo necesito de forma mensual para que las operaciones de mi empresa tengan continuidad. Ese flujo de efectivo que obtengo a través de las ventas también lo necesito dentro de las empresas para pagar deudas. También lo necesito para hacer reposición de activos fijos en el caso de que lo requiera. Los activos fijos pues son maquinarias, son líneas, son máquinas que yo necesite actualizar dentro de mi empresa, sistemas que yo necesite como tal actualizar para poder dar continuidad a la cadena de suministro y lo más importante para pagar a los accionistas, ¿sí? Si ellos no están recibiendo como tal el dinero esperado, simplemente ellos sacan sus acciones, sacan su dinero y van y lo invierten en algo que tenga una mayor rentabilidad. Y así funcionan como tal todos los negocios. Por eso, el objetivo principal de todas las empresas siempre va a ser entonces maximizar, ¿sí?, el patrimonio, el valor del patrimonio de los accionistas, porque a ellos, como tal, hay que tenerlos siempre satisfechos, porque ellos son los que ponen el dinero para dar continuidad dentro de una empresa. Si esta empresa no tiene la rentabilidad o los resultados esperados, pues simplemente es lo más lógico, ¿cierto? Se llevan su dinero a negocios que tengan una mayor rentabilidad. Dentro de la semana 5 vimos aprovisionamiento de la cadena de suministro, vimos esa visión del área de compras dentro de las empresas, el impacto, cómo el aprovisionamiento de esa área de compras debe estar sincronizado como tal con tanto las áreas de producción como las áreas comerciales. ¿Listo? Las áreas comerciales son las que van y buscan los clientes, le dicen como tal al área comercial cuánto necesitan tener disponible para atender el mercado. Producción hace todo su plan de producción y sus requerimientos. El área de aprovisionamiento se encarga como tal entonces de tener todas esas materias primas, todos esos insumos, todos esos suministros, todos los servicios como tal que se requiere para atender esa demanda. Recuerden que dentro de la cadena de suministro lo más importante es el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es el que ingresa sus primeros flujos de efectivo dentro de la cadena de suministro. Y ese es como tal el objetivo siempre de la cadena de suministro, generar superávit, generar dinero. Sí, ese es el objetivo siempre. La tecnología de la información dentro de la cadena de suministro vimos cómo por medio de software, por medio de aplicaciones tecnológicas, podemos entonces tener lo que es la administración de los datos. Sin datos, nosotros no podríamos hacer medición de los procesos. Sin datos, nosotros no podríamos tomar decisiones. Sin información como tal que nos genere tendencias, sin análisis de control estadístico de proceso. Hay muchas personas que se encargan como tal de este tipo de análisis dentro de las empresas. Los datos como tal hay que analizarlos para poder sean base para tomar decisiones estratégicas, ¿listo? Si yo tengo un panorama vacío, ¿cierto? Sin ningún dato, sin ninguna tendencia, pues es difícil como tal tomar decisiones. Entonces, las tecnologías de la información se hacen parte de la cadena de suministro por medio de la unión, ¿cierto? De esos procesos de comunicación desde el cliente a la empresa a sus proveedores y como tal la comunicación de toda la cadena de suministro, de todos esos eslabones. Entonces las tecnologías de información lo que ayudan es a eso, a sincronizar como tal todos los procesos por medio de una comunicación efectiva. Dentro de la semana 7 vimos la fijación de precios y administración de ingresos de una cadena de suministro. Vimos que las empresas utilizan diferentes estrategias dependiendo de situaciones de oferta y demanda para hacer modificaciones en sus precios. Yo les decía que en ciertas situaciones del mercado, cuando la competencia o los competidores no pueden entregar los productos inmediatamente, si yo tengo esa ventaja, pues entonces puedo entrar a vender mis productos y los clientes van a estar dispuestos a pagar ese sobrecosto como tal por obtener el producto.
diferente a cuando todos mis competidores ponen como tal este producto y el cliente tiene diferentes opciones donde los precios disminuyen. Entonces, pues bajo esas situaciones que las empresas generan mayores ingresos con los mismos activos, pero bajo diferentes estrategias para generar como tal precios variables que beneficien los ingresos de la compañía. Esto es lo que pasa para algunos sectores. Hay un dicho que dice que bajo las épocas de crisis, ¿sí? Hay algunas empresas o algunas personas que esta época de crisis la toman para beneficiarse, ¿cierto? Para ganar más dinero. Entonces, mientras para unos es una situación muy difícil, para otras personas se benefician por medio del incremento o de la oferta de estos productos y pueden generar mayores ingresos. Esta octava semana llegamos entonces al modelo SCORE. El modelo SCORE, Supply Chain Operation Reference, es un modelo como tal que reúnen todos los indicadores, o todos los indicadores no, hoy vamos a ver algunos, ¿listo? Pero lo que hace este modelo como tal es realizar, ¿alguien me puede decir qué es un indicador? ¿Alguien tiene algún concepto dentro de lo que hemos visto no solo en esta materia, sino en las otras materias de qué es un indicador, o si lo usan o no lo usan, o nunca han estado como tal relacionados con este tipo de conceptos? Sí, profe, todo el tiempo. Los indicadores son los montos, son los valores, son las referencias que tiene cada empresa sobre pues, diferentes aspectos. Y, pues lo que uno escucha normalmente, lo que uno siempre está relacionado es solamente en el noticiero, pues uno dice los indicadores económicos son tan, otra cosa. Sí, yo creería pues que todos estaremos relacionados pues con el tema de los indicadores. Ya es referente a qué tipo de indicador, pues de pronto sería la pregunta, pero sí, indicadores todo el tiempo, profe, es que pues, Por ejemplo, prácticamente en tu trabajo. no, los indicadores de nosotros siempre están basados con base, con planes de gestión, o sea, con metas, mirar cómo estamos, cómo fueron los indicadores del mes anterior con respecto a este. Por ejemplo, en este momento con el tema del orden público, pues los indicadores no son los mejores, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, claro, los indicadores siempre nos llevan a una parte o como algo como para analizar, siempre. Los indicadores es como ese punto de análisis que siempre nos va a llevar. Muy bien. ¿Alguien más que me dé un aporte de los indicadores? Sí, Es profe, que son. como tal es lo que nos mide si cumplimos o no cumplimos un proceso. Muy bien. Entonces, ¿alguien más ha estado relacionado con indicadores en su trabajo? Porque de acuerdo al área que trabajemos, existen diferentes indicadores. ¿Alguien más está relacionado con otro tipo de indicadores? Sí, profe, yo, indicadores por productividad, por clima laboral, por cartera, por Para que son tan radicación. importantes. La verdad, en el área donde yo laboro se manejan muchos indicadores. Entonces, miren que todos estamos relacionados no con un indicador. De pronto puede que nos midan con un indicador, pero dentro de nuestros procesos tenemos demasiados indicadores, y los indicadores pues son relaciones entre variables. Variables son entonces mediciones que nosotros realizamos en los procesos, los cuales esperamos o los cuales ponemos dentro de una meta, ¿cierto? Dentro de unos límites y estipulamos, bueno, este indicador de cualquier indicador, los indicadores siempre se estipulan, ¿cierto? Para hacer procesos de mejora, para hacer procesos de control, ¿listo? Entonces, dentro de todo el tema de estadística, de finanzas, dentro de todo el tema de proyectos, siempre hay un dicho, ¿sí? Que dice que lo que no se mide no se controla. ¿Ustedes qué creen que se refieren como tal con este dicho que es muy conocido y si no lo conocen, es muy utilizado dentro de los procesos, ¿sí? Lo que no se mide no se controla. ¿Qué creen ustedes
a qué se refieren con este tema. Lo que no se mide no se controla. Alguien que me diga de pronto qué opina de este dicho de lo que no se mide no se controla. No se controla y no funciona, profe, si no tenemos algo que podamos medir, no hay cómo funcione. Entonces, cuando nosotros tenemos, muchas gracias, cuando nosotros necesitamos cumplir como tal una meta, ¿sí? Siempre nos vamos a poner un dato meta, ¿sí? Ese dato meta va a tener entonces como tal una variabilidad, ¿cierto? Por debajo, por encima. Si en el caso de que sean ventas, pues obviamente si las ventas superan como tal esa meta que nosotros, esa proyección que nosotros nos habíamos estipulado, pues genial. Pero cuando las ventas reales están por debajo de lo que nosotros nos habíamos propuesto, ¿cierto? De lo que nosotros habíamos estipulado como ese indicador de medición que nos dice si estamos o no cumpliendo, pues inmediatamente se tienen que alertar como tal a todos los procesos que están involucrados, porque hay indicadores que impactan directamente los resultados de la compañía. Entonces, todos los indicadores son muy importantes, porque si nosotros no le hacemos seguimiento, pues simplemente no vamos a saber cómo están funcionando los diferentes temas dentro de nuestra compañía. Nosotros dentro de nuestra compañía, dentro de nuestra cadena de suministro, podemos, así como está llena una cadena de suministro de procesos, así tenemos indicadores y cada uno de estos indicadores aportan como tal ese granito de arena para que podamos llegar a esa meta de la cadena de suministro, que es generar dinero. ¿Sí? Generar superávit o maximizar el valor del patrimonio de los accionistas, ¿sí? Siempre está relacionado como tal con generar dinero. Resulta que si nosotros no hacemos medición de esos indicadores, pues simplemente no vamos a saber cómo están comportándose, no vamos a saber el desempeño. Si nosotros no tenemos una medición confiable, si nosotros no tenemos un dato, pues no vamos a poder tener como tal esas alertas, no vamos a poder enfocarnos en dónde es que tenemos que realizar nuestras mejoras, dónde es que tenemos que enfocar nuestra atención porque hay un proceso como tal que no está funcionando de acuerdo a lo que habíamos planeado, ¿listo? Entonces, si nosotros no hacemos medición de nuestros procesos, simplemente obtendríamos cualquier dato y como no estamos como tal proyectándonos en un valor, simplemente cualquier dato que obtengamos pues está bien y sabemos que esto para cualquier resultado para una compañía no es válido. La compañía trabaja como tal dentro de una visión, dentro de una planeación estratégica, dentro de una visión de cumplimiento de ese indicador más importante que es cumplir la meta, que es generar dinero. Entonces, para eso se estipulan dentro de las empresas diferentes indicadores dentro de los procesos de gestión del talento humano. Gestión del talento humano es ese proceso en el que hacemos contrataciones, es ese proceso en el cual nosotros estamos mirando si las personas que estamos contratando se están quedando, ¿cierto? Que son esos indicadores de ausentismo, de clima laboral, como le decía el compañero. Indicadores de seguridad y salud en el trabajo, accidentalidad. La accidentalidad es uno de esos indicadores que está apoyado dentro de la medición de los sistemas de seguridad y de salud de seguridad y salud en el trabajo. Esos indicadores, pues obviamente lo que hacen es tratar o lograr un ambiente sano, saludable, un ambiente confortable para los empleados, porque recuerden que los procesos son de colaboradores, ¿cierto? Entonces, del bienestar de ellos, pues también depende como tal la productividad. Se ha identificado que los colaboradores o los empleados que de pronto no estén satisfechos, que no les paguen sus salarios a tiempo, que trabajen bajo condiciones pues que no son las mejores, pues esto disminuye como tal la tasa de productividad, contrario a colaboradores que tienen un ambiente limpio, un ambiente saludable, un ambiente donde tengan como tal baterías sanitarias, donde todo esté iluminado, donde tengan como tal esas condiciones óptimas
óptimas para laborar, pues van a ser colaboradores o empleados mucho más motivados y obviamente este indicador de productividad pues va a ir en aumento. Entonces, este tipo de mediciones las realizan para controlar los procesos, ¿sí? Imagínense todo el dinero que tienen que gastar las empresas para hacer procesos de selección y si estas personas no duran, si estos enganches como tal no duran, yo estoy constantemente gastando mi tiempo dentro de procesos de selección donde la gente, imagínense, exámenes médicos, exámenes de todo el tema de dotación, todas las inversiones que tengo que hacer dentro de una empresa para poder tener una persona. Y si esta persona se va, pues tengo que iniciar como tal otro proceso y esto pues como tal son costos. Si yo logro identificar cuál es el error, ¿cierto? ¿Qué es lo que está fallando? Porque hay un alto índice de rotación, de ausentismo como tal, entonces voy a poder mejorar los procesos. Recuerden que las personas que tienen experiencia son esas personas que aportan a los procesos y si esas personas se van, pues yo tengo que empezar un proceso de capacitación y esos procesos por lo general son largos porque son temas de resultados, son temas de actividades, son temas de seguridad, que obviamente pues en muy pocos casos se da en un día, ¿sí? Aunque pues hay empresas que necesitan una persona ya y la ponen a trabajar, pues, pero obviamente se saltan como todos los protocolos en los cuales una persona se tiene que capacitar para poder entrar a operar en cualquier cargo de cualquier nivel. Dentro de los procesos del área comercial, miren que nos estamos yendo como tal a todas esas áreas de una cadena de suministro de una empresa. Cada una de esas áreas tiene indicadores. El área de ventas, pues obviamente el indicador más importante es tener como tal la rotación de los inventarios, tener este es un indicador del área de logística, perdón, el área de ventas, pues obviamente va a ser que la mayoría o que la cantidad de los clientes que tienen dentro de su portafolio de clientes, pues esté generando compras, se estén generando ventas, esté ingresando el dinero, esas ventas que yo realicé pues se estén recaudando, porque recuerden que una cosa es realizar ventas de contado y ventas a crédito. Las ventas a crédito por lo general se realizan a 30, 60, 90 días, dependiendo como tal de la política. Y como empresa, pues a mí siempre me interesa es que se esté recaudando constantemente el dinero. Entonces, indicadores de rotación de cartera. Hay clientes que empiezan a demorarse en esos pagos, por lo tanto yo le entregué mi producto, a mí el proveedor me está cobrando, pero el cliente se está demorando en pagarme. Entonces miren cómo este tipo de indicadores, si yo no los controlo, hay personas dentro del área de compras, del área de ventas, que así como realizan las ventas, también realizan el proceso eso es un tema como duro. La verdad, el tema de recaudar cartera, llamar a los clientes a decirle, cliente, vean, por favor, págueme y que le respondan a uno, no, qué pena, pero no hay flujo de caja. Imagínense esa respuesta. Y eso sucede en muchísimas empresas, ¿sí? Entonces es un tema que maneja también este tema de los indicadores. Cuando yo manejo indicadores de rotación de cartera, pues me doy cuenta cuáles son los clientes que más se están demorando, los clientes que más me deben, los clientes que más días de retraso llevan en sus pagos. Entonces inmediatamente esto me permite ubicarme a dónde es que tengo que empezar a hacer los esfuerzos, ¿sí? Si yo no midiera este tipo de indicadores, pues yo me iría a preguntarles a todos a ver cuántos que deben, sin tener como tal un enfoque de las actividades y esto me ayuda como tal a ahorrar tiempo. Dentro de los procesos logísticos, pues entonces tener el material disponible, las entregas de acuerdo a las solicitudes de los clientes, si se han logrado, si se han generado, por ejemplo, rupturas dentro de los productos terminados, ese producto terminado debe de asegurar tener óptima calidad, óptimas condiciones para la entrega, pero hay algunos casos en los que por alguna situación el empaque se daña, el producto se daña, las cargas se voltean, bueno, cualquier situación que es cierto que no son esperadas, pero suceden y pueden afectar como tal los productos terminados. Entonces, todo eso se contabiliza y si esos indicadores, por ejemplo, de sacos rotos,
empieza a aumentar, pues yo tengo que controlar ese indicador porque supuestamente yo estoy invirtiendo dinero dentro de ese producto para poder salir a venderlo. Y si yo no lo tengo como tal para la venta, pues estoy perdiendo como tal esa inversión. No voy a tener retorno de esa inversión que hice en esa materia prima para tener ese producto o servicio terminado. Y así nos vamos entonces para el área de compras, ¿sí? El área de aprovisionamiento. Si tengo como tal los materiales disponibles en la cantidad, cuáles son los materiales o los suministros que más están rotando, cuáles son los que valen más dinero, cuáles son los que tengo en mayor cantidad, cuáles son esos productos que yo compré, porque el área de producción me dijo que los comprara, pero están en el almacén y no rotan. Entonces, inmediatamente como jefa del área del almacén, llamo a todas las áreas o envío un correo. En este momento tengo tantos millones de pesos por los siguientes suministros, los cuales no han sido retirados del almacén y fueron solicitados por ustedes. Entonces, inmediatamente yo empiezo a activar que esos indicadores de rotación de esos productos que el área de proceso me hizo comprar, pues empiecen a disminuir, ¿cierto? Porque serían materiales que yo compré y que se quedaron almacenados y que nadie los usó. Entonces, pues imagínense el riesgo económico que tiene esto para la compañía. El área de producción, entonces, los indicadores de materia prima, las variabilidades de los procesos, las fallas en calidad. Entonces, miren que todos los procesos tienen indicadores. Los indicadores nos ayudan como tal a medir y a controlar los procesos. Así como en el área de calidad nosotros tenemos diversos indicadores que nos permiten como tal estructurar la satisfacción del cliente, ¿sí? Entonces, en toda la cadena de suministro existen muchos indicadores que nos permiten medir el desempeño de cada una de esas actividades. Cuando ustedes estén viendo como tal temas financieros, se van a dar cuenta entonces que tenemos muchísimos indicadores que nos permiten identificar cuál es la situación de esa empresa. Los indicadores, si los sabemos interpretar, porque eso es también otro tema, aprender a interpretar los indicadores, nos permite entonces tener un panorama de cuál es la situación en diferentes aspectos, en diferentes áreas de esa empresa. Y eso es lo que se refiere a lo que se refiere el modelo SCORE. Entonces les voy a compartir como tal mi pantalla y ustedes están viendo mi pantalla de la presentación de PowerPoint. Sí, señora. Listo. Les voy a ampliar como tal. Ok, entonces ya hablamos de mucho de temas de indicadores, vimos lo importante que son como tal para la medición del desempeño de los procesos. Dentro de la cadena de suministro existe algo que se llama el modelo SCORE. El modelo SCORE, como tal, significa, viene como tal del acrónimo, esto es un nombre como tal en inglés, y viene del acrónimo en inglés que es Supply, por eso se llama, la cadena de suministro muchas veces se conoce dentro del idioma inglés como Supply Chain, ¿sí? Cadena de suministro. Entonces, el modelo SCORE está como tal relacionado a la cadena de suministro dentro del Supply Chain Operation Reference Model. Esto significa modelo de referencia de operación de la cadena Profe, de suministro. Dime. usted está proyectando, profe. A mí no me aparece nada. Eso le estaba tratando de decir, que no se Ya, ve. listo, ya les comparto, ya miro a ver aquí qué fue lo que pasó. Esto la verdad cambió un poquito. Miren, cuéntenme si ya, sí, yo creo que ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, ahora sí. Ahora sí, Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, el modelo SCORE está Una pregunta. relacionado, dime. Estas diapositivas se verán reflejadas hoy mismo. Sí, claro, esto hace parte del examen que tenemos planteado ya para lo que resta como tal de la semana. Entonces yo se los voy a compartir. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces el modelo SCORE
es ese modelo que relaciona todo esto que les estaba contando de los indicadores. Los indicadores son muy importantes, recuerden, lo que no se mide no se controla. Si yo quiero optimizar o quiero mejorar un proceso, sea cual sea, necesariamente necesito tener información, ¿sí? Y esa información inicia con procesos de medición. Si yo no los tengo, tengo entonces que empezar a registrar datos. Registrar datos me permite entonces realizar cálculos, ¿cierto? Porque muchas veces esos indicadores son relaciones de dos variables, los que dentro de cierto resultado pues me permiten como tal anticiparme o tener un panorama de lo que está sucediendo de acuerdo al proceso que yo esté analizando, ¿sí? Y como hemos visto dentro de la cadena de suministro, como es una visión sistémica, como es una visión global, son muchísimos indicadores, ¿sí? Muchas personas los manejan todos, porque dentro de sus actividades está como tal tomar decisiones a nivel estratégico y por eso necesitan tener una visión global, una visión sistémica. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los analistas de costos. Los analistas de costos necesitan tener esa visión global del proceso para identificar dónde es que puedo yo mejorar como tal los desperdicios que me generen mayor consumo de materias primas, que me generen como tal mayor consumo de algún recurso que yo pueda optimizar, ¿cierto? Cuando yo disminuyo costos, no estoy refiriéndome solamente a despedir personal, no estoy refiriéndome a utilizar las materias primas más baratas, no, a optimizar como tal para obtener los mejores resultados, ¿listo? Y la optimización no siempre está relacionada con bajar la calidad o disminuir el personal, no, es cómo genero estrategias a partir de esas mediciones, a partir de esos indicadores para obtener mejores resultados. Entonces, el modelo SCORE está relacionado con la cadena de suministro. SCORE viene entonces del acrónimo en inglés Supply Chain Operation Reference Model. ¿Listo? Eso es lo que significa como tal SCORE. En español significa entonces modelo de referencia de operación de la cadena de suministro. Nosotros cuando hablamos de temas de cadena de suministro, queremos encontrar documentación o artículos que están en otro idioma, siempre los vamos a encontrar cadena de suministro como supply chain. ¿Listo? Así podemos encontrar cualquier tema de cadena de suministro. Vamos entonces a hablar de qué es el modelo SCORE, qué lo compone y algunas métricas del modelo. Recuerden que lo que no se mide no se controla y el modelo está como tal referenciando indicadores que me permiten medir el desempeño de mi cadena de suministro. El modelo SCORE es una marca registrada y como habíamos visto significa entonces Supply Chain Operation Reference Model. Este SCORE fue construido como tal. Este modelo de referencia para las operaciones de la cadena de suministro fue creado por unos asesores de logísticos a nivel mundial que se unieron y formaron el Supply Chain Council, que es el consejo de cadena de suministro. Resulta que a nivel mundial existe este grupo, que es el consejo de cadena de suministro, son los dueños del SCORE. ¿Sí? Entonces, a nivel mundial, ellos lo que hacen es reunirse para identificar diferentes metodologías, herramientas de diagnóstico, herramientas de benchmarking. ¿Alguien sabe qué es benchmarking? Es como tipo espionaje, es copiar lo mejor de la competencia y llevármelo para poder ser mejor que la competencia. Sí, muy bien, eso es un muy buen concepto. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, procesos de benchmarking, lo que estamos haciendo es una vigilancia de todo nuestra competencia de las empresas del sector, de empresas de tecnología, qué están haciendo ellos, ¿cierto? Que yo puedo implementar dentro de mis procesos. Entonces, dentro del SCORE, ese Supply Chain Council, se encarga también de empezar a revisar a nivel mundial qué están haciendo otros procesos de cadena de suministro en el mundo que puedan implementarse, por ejemplo, en Latinoamérica, porque Supply Chain Council tiene diferentes
puntos en Estados Unidos, en Centroamérica, en América Latina, en Europa, y los procesos de cadena de suministro, obviamente por el desarrollo de cada uno de estos países en estos continentes, pues es diferente. Unos tienen mayor poder adquisitivo, otros tienen mayor avance tecnológico, entonces obviamente esto implementado a la cadena de suministro, pues la hace más eficiente, más óptima. Entonces este Supply Chain Council lo que hace es evaluar a nivel mundial todas esas herramientas, todas esas metodologías que se están creando a nivel mundial dentro de los procesos de cadena de suministro, dentro de las empresas, para poder optimizar lo que es cualquier proceso de la cadena de suministro. Entonces ellos ayudan a los gerentes de las empresas a tener mejoras rápidas y de alto impacto. Recuerden que las empresas ahorita, las empresas exitosas son las empresas ágiles, son las empresas que son capaces. Nosotros en este momento estamos teniendo muchos cambios y las empresas que no toman o que no tienen esa capacidad de tomar esas decisiones ágiles, de adaptarse a los cambios del mercado, pues son empresas que no van a tener perdurabilidad ni sostenibilidad porque no se van a adaptar como tal a esos cambios de la demanda. Entonces, dentro de todas esas investigaciones que hace el Supply Chain Council es, venga, ¿cómo podemos entonces empezar a cambiar esa mentalidad, esa estructura de las empresas, de las cadenas de suministro para que se vayan adaptando a los cambios del mercado, a estas decisiones ágiles? Y existen demasiadas herramientas para identificar dónde, cuándo, cómo debo de tener o debo de modificar mis procesos para poder atender la demanda. Recuerden que todo gira en torno al cliente, ¿sí? Entonces yo siempre tengo, y el cliente tiene gustos cambiantes. Entonces, las empresas como tal que no están enfocadas en ese cambio ágil, en ese cambio dinámico, pues están luchando en contra de la demanda, y la demanda como tal es las que impone, la demanda es son los que imponen como tal los consumos de los productos y servicios, ¿sí? Son los que imponen como tal esas necesidades a las cuales las empresas empiezan a desarrollar procesos para atender esas necesidades, ¿listo? Entonces ellos están en constante vigilancia para poder tener procesos de la cadena de suministro ágiles. Entonces el SCORE lo que hace es evaluar y comparar todas esas actividades a nivel mundial de todos esos países, de todas esas cadenas de suministro, que ayudan a mejorar el rendimiento de la cadena de suministro, que está como tal enfocada en generar dinero. ¿Cómo hacen esas empresas para ser más ágiles, para ser más productivas? Recuerden que el concepto de productividad es lograr obtener más con menos, y ese menos lo consigo yo optimizando costos, optimizando. Recuerden que el objetivo, cuando yo decidía dentro de aprovisionamiento, la semana que vimos aprovisionamiento, decidía si ponía o si realizaba como tal las operaciones a nivel interno, o las subcontrataba o hacía procesos de outsourcing. Recuerden que esos procesos de outsourcing son empresas, servicios que realizan procesos, ¿cierto? Y me brindan a mí como tal por medio de un contrato el resultado esperado. Así yo no tengo como tal que invertir en maquinaria, invertir en instalaciones, sino que ellos me pueden brindar, por ejemplo, un proceso de maquila, un proceso de, yo no tengo que controlar el personal, contratar personal. Si necesito un servicio de limpieza, inmediatamente viene como tal un proceso de un servicio de todo este tema de las personas que realizan los aseos y los procesos de limpieza a las instalaciones de las empresas. Entonces, miren que aquí es donde yo decido qué le conviene más a mi empresa, con el objetivo principal siempre de disminuir los costos. Si yo disminuyo los costos dentro de mi cadena de suministro, pues puedo generar un proceso más eficiente, puedo generar más dinero si aplico todas estas directrices, y puedo entonces evaluar los temas de fijación de precios, puedo ganar mucho más dinero, y el objetivo, y ahí cumpliría como tal el objetivo de la cadena de suministro, que es generar ese superávit de la cadena de suministro o generar más dinero. Entonces el Supply Chain Council es un grupo como tal es una asociación, no es un grupo como tal de investigadores,
¿sí? En ese grupo, las empresas que quieran pueden ser parte como tal pueden ser miembros del Supply Chain Council. Ellos se encargan entonces del estudio, aplicación y progreso de todos los procesos de cadena de suministro, y como ya vimos, una cadena de suministro es tener una visión muy amplia de los procesos. No solo es un proceso productivo, sino que es cómo evalúo yo sistemas de transporte, cómo evalúo yo procesos de ordenamiento de pedidos, cómo es mi relación con los proveedores, ¿sí? Toda esa visión sistémica, esa visión global de los procesos. Avances en el estado del arte de la administración de la cadena de suministro, sistemas y prácticas. El estado del arte como tal es esa investigación de qué se ha hecho hasta ahora y qué se piensa hacer con temas de la cadena de suministro, temas de tecnología, temas de transporte, todo lo que hemos visto con las directrices, ¿sí? Temas de tecnología, de transporte, fijación de precios, inventarios. Miren que parte de esto son esas nuevas metodologías de, no, yo vendo por medio de la página de internet, yo vendo un montón de productos, pero yo no tengo todos esos productos los tienen esos como tal los proveedores que me pagaron a mí por poner a disponibilidad o poner a disposición, ¿cierto?, la imagen de sus productos y los inventarios en línea para que puedan realizar procesos de compra en línea, ¿sí? Entonces, miren que este tipo de procesos son muy eficientes y han llevado a algunas empresas a crecer demasiado rápido, más en este tema de pandemia, que todo el tema de las compras virtuales creció, ¿cierto?, de forma exponencial y acelerada, y lo cual ha generado pues que estas empresas también, si cotizan en el mercado de la bolsa de valores, pues estas empresas empiecen a crecer en el valor de su acción, empiezan a valer más, les está yendo tan bien, empiezan a recaudar tanto dinero a través de las ventas de sus productos o servicios, tienen una cadena de suministro tan ágil, tan eficiente, que esto hace que crezca su valor en el mercado. Y el valor en el mercado, si esta empresa tiene entonces acciones como tal en la bolsa de valores, pues entonces empiezan como tal a crecer muchísimo más estas acciones, y eso es muy bueno para las empresas. Entonces, el Supply Chain Council ofrece también procesos de entrenamiento, certificación, lo que hablábamos ahorita de benchmarking, que es esa vigilancia de qué están haciendo, qué está haciendo la competencia que de pronto yo no hago y que puedo implementar dentro de mi proceso. Pero recuerden que todas las cadenas de suministro son diferentes y de pronto lo que le funciona a uno es que no se adapte a mi proceso. Entonces, eso también hace parte como tal de ese benchmarking, de esa vigilancia de la competencia como tal. Investigación, desarrollo de equipos, coaching, integración enfocada en el marco entonces de lo que es todo el tema de SCORE, del modelo como tal para las operaciones dentro de la cadena de suministro. Entonces, el SCORE ya vimos que es el acrónimo como tal del modelo de referencia de operaciones de la cadena de suministro. Es un modelo estándar definido por el Supply Chain Council, que ya lo habíamos visto, que es esta entidad que se encarga entonces de mantener al tanto, de estar como tal investigando los procesos de mejora de cadena de suministro, tanto tecnológicos. El tema de la tecnología ha venido evolucionando y se ha implementado o ha sido absorbida por la cadena de suministro. Por ejemplo, en algunos procesos de almacenamiento ya hay robots que identifican como tal la ubicación de los productos en una bodega, ¿sí? El tema del código de barras para poder identificar y almacenar productos dentro de una bodega, el escaneo, ¿cierto? Yo necesito identificar la ubicación, inmediatamente hay vehículos automáticos que me ubican en dónde está la posición de ese material para yo retirarlo. Entonces, toda esta tecnología se ha venido como tal adaptando, ¿sí?, a todos los procesos de cadena de suministro en todos los países para ayudar a hacerlos más eficientes. Entonces, ellos constantemente están evaluando qué tecnologías, qué proveedores están como tal desarrollando nuevos avances para poder obtener el producto o tener información rápida o poder acelerar los procesos dentro de una cadena de suministro sin perder calidad, sin aumentar costos.
Entonces, eso hace como tal este grupo de Supply Chain Council, Consejo de Cadena de Suministro, que proporciona un marco único. Este score vincula entonces lo que son procesos de negocio. Recuerden que nosotros también vimos como tal ese modelo de negocio que tiene 9 bloques importantes donde relacionamos desde esa parte de la relación con los clientes hasta la estructura como tal de la empresa. Esos 9 bloques que son indispensables para estructurar cualquier modelo de negocio, entonces es conocer los procesos de negocio. Las métricas, aquí es donde yo les digo que si yo quiero identificar qué voy a mejorar, pues necesito medirlo. Recuerden, lo que no se mide, no se controla. Entonces yo no puedo decir si algo está comportándose o tiene un buen desempeño si yo no lo mido. ¿Listo? Si no genero como tal métricas que me permiten identificar si están por fuera o dentro del rango esperado. Mejores prácticas. Siempre recuerden que los procesos están siempre sujetos a mejora continua. Entonces, ¿qué nuevas mejoras o qué nuevas optimizaciones dentro de los procesos podemos empezar a aplicar para obtener menores costos, para obtener cadenas de suministro más ágiles, características tecnológicas? Como ya les había comentado, robots, por ejemplo, en los temas de transporte, la vigilancia de las cargas, todo este tema de la vigilancia de los materiales a través de la carretera por GPS. Todo este tipo de tecnologías, pues obviamente ha sido implementada dentro de la cadena de suministro para asegurar, por ejemplo, la ubicación de los materiales en carreteras, cuánto tiempo le falta, si se desvió en un camino que no estaba como tal planeado, qué pasó. Esto puede anticipar, por ejemplo, robos de cargas, robos de vehículos. Entonces, miren cómo todo el tema de la tecnología se adapta a la cadena de suministro para mejorar o para cuidar como tal, cumplir ese objetivo de las cadenas de suministro, que es generar dinero. Es una estructura unificada para apoyar la comunicación entre los socios de la cadena de suministro. Entonces, cuando hablamos de socios, son todas esas partes involucradas directas e indirectas, con el único objetivo, como habíamos visto en la primera clase, que el único objetivo de todos esos socios de esa cadena de suministro es generar la satisfacción del cliente, ¿sí? Porque a través de los clientes se generan los primeros flujos de ingreso dentro de la compañía. Mejora la eficacia de la gestión de la cadena de suministro y las actividades de mejora relacionadas con la cadena de suministro. Entonces, el modelo SCORE básicamente permite describir actividades de negocio que son necesarias para satisfacer las necesidades de los clientes. Recuerden que la cadena de suministro siempre está enfocada en los clientes, en las necesidades de los clientes, en los problemas que tengan los clientes, para empezar entonces a generar procesos de productos y servicios que cumplan con su satisfacción, que resuelvan los problemas. Listo, eso es como tal lo que son los negocios. Este modelo se organiza en 5 procesos principales, que son la planificación, el aprovisionamiento, la manufactura, la distribución y las devoluciones. Entonces, estos procesos suceden diariamente en cada una de las etapas de la cadena de suministro, tanto de los clientes internos como clientes externos, porque recuerden que dentro de una empresa también tenemos clientes internos. Esas etapas antes o esas etapas después al área donde nosotros estamos son nuestros clientes internos. De ellos también depende que nosotros entreguemos un producto o servicio, en el caso de que sea información, que sea el adecuado para poder dar continuidad a las operaciones, ¿sí? Entonces, la planificación ocurre en todos los procesos de la cadena de suministro. El aprovisionamiento sucede en diferentes partes de la cadena de suministro, procesos de manufactura o transformación de información o de materias primas. La distribución, porque miren que desde la materia prima, la distribución, el transporte va a través de los procesos. Cuando hablamos de distribución, no simplemente hablamos de un vehículo llevando un producto terminado al cliente, no. Dentro de la empresa, dentro de la organización, dentro de la cadena de suministro también se generan procesos de distribución. Y las devoluciones tanto de ese cliente externo, cuando devuelve como tal esos productos que no cumplieron con esa satisfacción, o en las devoluciones
devoluciones dentro de esos clientes internos, devolución de información, devolución de productos que no cumplieron como tal con los parámetros o los requisitos de calidad y no pueden salir a entregarse a los clientes como producto terminado, ¿sí? Entonces miren que dentro de los procesos internos también ocurren devoluciones. Por ejemplo, un cliente externo, ¿cómo o bajo qué proceso el cliente devuelve una mercancía que de pronto no era la que pidió, no era la cantidad, el producto salió con algún desperfecto? Entonces, estos son como tal las actividades de negocio que este modelo evalúa. Entonces, estos procesos buscan ofrecer una visión clara del proceso principal, del proceso desde principio a fin. Entonces, por eso les digo que la cadena de suministro es tener una visión amplia, porque no solo es un proceso de transformación, es un proceso que sucede con diferentes actores a lo largo de la cadena de suministro. Y aquí lo vamos a poder visualizar mejor. Entonces, tenemos la compañía. Dentro de la compañía, pues ustedes saben que suceden como tal los procesos de transformación, en el caso de que sea una empresa de manufactura. También tenemos estos procesos de manufactura, estos procesos de transformación, tienen clientes, ¿sí? También están unidos a procesos de clientes. Y recuerden que tenemos tanto clientes externos, que son los que generan los primeros flujos de ingreso de efectivo a la compañía, como esos clientes internos, que son todas esas etapas dentro de nuestra empresa, ¿cierto? Paso a paso para poder entregar ese producto terminado. Entonces, miren que esa relación con esos clientes requiere una planificación, un aprovisionamiento, una devolución en caso de que se requiera. Entonces, esos 5 aspectos que veíamos en los cuales el modelo SCORE tiene alcance, se relacionan entonces en esta primera parte que habíamos visto también dentro de procesos de tecnologías de la información, que nosotros tenemos algo que se llama también CRM, y también tenemos relación como tal con los procesos internos de la compañía. También tenemos relación con los proveedores, ¿sí? Información y comunicación que tiene que ser efectiva, tiene que estar actualizada, se necesita en el momento indicado, no cuando se pueda, ¿no? Porque recuerden que necesitamos tomar decisiones ágiles que beneficien los resultados de la compañía. Relación con los proveedores, aquí también nosotros necesitamos planear, necesitamos aprovisionamiento, aquí también suceden devoluciones. Clientes de los clientes, recuerden que hay empresas como tal que dentro de la cadena de suministro veíamos que la estructura no necesariamente debe llegar al cliente directo, sino que hay, por ejemplo, minoristas que se encargan como tal de distribuir los productos a los clientes. Entonces, estos serían los clientes de los clientes. Y proveedores de proveedores. Recuerden que una cadena de suministro es algo muy amplio, y no solo es como tal la compañía, ¿sí? Antes, como tal, sí eran los procesos dentro de la compañía y este era como tal el alcance que se estudiaba. Ahora, pues, ya con todos los avances de cadena de suministro, pues esta visión empezó a ampliarse. Entonces, aquí es donde se generan procesos de planificación. Necesitamos planificar todo lo que son las actividades con los clientes y con los proveedores. Necesitamos tener los aprovisionamientos, los procesos. Recuerden cómo nos impacta que estos proveedores no nos entreguen a tiempo para poder entregarle a tiempo a los clientes. En los procesos de manufactura que suceden tanto en los proveedores, procesos de transformación en la compañía y procesos para entregar a los clientes y esos clientes a otros clientes, siendo esa pues una cadena de suministro específica. Hay otro donde termina como tal en un cliente final, hay otro donde ese cliente compra para luego entregar a otro cliente, ¿sí? Los procesos de distribución y los procesos de devolución. Entonces, miren que estos procesos como tal, este modelo establece que estos 5 aspectos, planificación, aprovisionamiento, distribución, manufactura, devolución, sucede a lo largo de la cadena de suministro. Es por eso que nosotros siempre tenemos que tener una visión amplia de los procesos, una visión sistémica, una visión global. No solo entonces es tener la visión de la compañía, es tener la visión de toda la cadena de suministro para poder tomar decisiones ágiles, decisiones estratégicas que siempre están enfocadas en ganar dinero. Para poder comparar y analizar diferentes alternativas y estrategias de las entidades que conforman la cadena de suministro SCORE, es muy importante, muchachos, este término, KPI. Los KPI son los indicadores claves de desempeño
su acrónimo de KPI. Esto es un concepto que se ve mucho en tema de proyectos, ¿sí? En tema de indicadores financieros también tenemos KPI. Entonces los KPI vienen de su acrónimo en inglés como Key Performance Indicator o indicadores claves de rendimiento. Estos indicadores como tal son los que van a jalonar, a empujar como tal, son los que tenemos que estar en monitoreo constante porque de ellos depende como tal muchos de los resultados favorables de la empresa. Recuerden que son tantos pero que cada uno de ellos debe de estar alineado, ¿sí? A ese rango en el que yo espero que ellos se comporten. Entonces, los KPI, que son entonces los indicadores claves de rendimiento, los KPI, buscan medir 5 atributos: la flexibilidad de mi cadena de suministro, la fiabilidad del cumplimiento, la velocidad de la atención de la cadena de suministro, disminuir los costos. Recuerden que esto es un factor muy importante cuando yo analizo qué es lo mejor para mi cadena de suministro en temas de inventarios, instalaciones, transporte. Este tema de costos siempre está dentro de todos los procesos de la cadena de suministro. Y los activos. Vamos entonces a ver algunos indicadores en diferentes procesos. Son muchos, muchachos, ¿listo? Los que vamos a hablar aquí son algunos, pero dentro de una cadena de suministro, dentro de una compañía, en diferentes áreas, nosotros medimos muchísimos indicadores. Recuerden que estos indicadores nos ayudan como tal a tener una visión, un panorama de qué es lo que está sucediendo en nuestros procesos. Y esperamos medir el desempeño de todos estos indicadores, de estos KPI, de estos indicadores claves de rendimiento. Estos indicadores deben de estar comportándose dentro de un rango, dentro de un límite superior o un límite inferior que yo anticipadamente determinado, ¿cierto? Cuando este se sale de estos límites y es de forma negativa, entonces yo lo que hago es inmediatamente gestionar las actividades que me lleven a poner este indicador donde debe de estar, ¿listo? Algunos de estos indicadores en el proceso, ya vimos que el proceso de aprovisionamiento es muy importante y el proceso de aprovisionamiento busca entonces poner a disposición de la empresa productos y servicios por los proveedores. Los indicadores que se utilizan entonces dentro de este proceso son, por ejemplo, costos de compra, que mide el costo de las compras relacionadas con los procesos internos y de gestión. Los tiempos de entrega del proveedor por pedido. Recuerden que dentro de los procesos de aprovisionamiento nosotros realizamos evaluación de esos proveedores. No solo fijándonos en el proveedor que nos venda más barato, sino el que esté comprometido, el que nos entregue la cantidad, el que no tenga mejor precio y tenga esa relación de calidad, de puntualidad. Entonces revisamos diferentes indicadores. El costo de compra. Estos que están en verde son indicadores, ¿sí? Estos son los que nosotros controlamos. Tiempos de entrega del proveedor. Este indicador entonces mide el tiempo desde que se envía la orden hasta que se entrega el producto. Esto nos sirve entonces para tener un indicador o un panorama de cuáles son esos proveedores que más cumplidos, ¿cierto?, entregan sus cargas. El porcentaje de quejas sobre productos adquiridos y entregas perfectas. Entonces, también evaluamos, si nosotros solicitamos un producto o un servicio, evaluamos también el desempeño de qué tanto cumplió o no la satisfacción de ese requerimiento, ¿sí? Entonces, este indicador mide el porcentaje de las quejas respecto a los pedidos totales, incluye la cantidad de entregas perfectas en cantidad, referencia y tipo. Hay empresas, por ejemplo, de transporte que envían sus productos, pero dentro del proceso de logístico, las personas se equivocan y entregan a los clientes se les entregan los pedidos equivocados. Entonces, pues esto también afecta como tal nuestra cadena de suministro porque genera un sobrecosto en transporte, ¿sí? Devolverse por un error humano. Todo el mundo le puede pasar esto. Yo no digo que esto no pase, pues no pueda pasar, no, somos humanos y pues esto puede pasar, pero obviamente esto genera costos. Entonces, ¿cómo podemos generar mejoras para que esto no suceda? De pronto en la documentación, de pronto en la identificación de los materiales, para que la persona que realice el descargue de los materiales del camión pues no se equivoque, ¿sí? Porque esto genera entonces gastos de combustible, reacondicionar la ruta que tenían estipulada porque tienen que devolverse, no pueden dejar ese material en el cliente equivocado. Entonces, miren que todos estos indicadores nos permiten identificar dónde tenemos que hacer mejoras. Número de compras o proveedores certificados.
Mide la cantidad de compras que se realizan a proveedores certificados como estrategia de competitividad. Estos son algunos indicadores que medimos en el aprovisionamiento, pero existen muchísimos más. Lo que quiero es que relacionemos ese panorama de qué es lo que nosotros, qué es un KPI, ¿sí? ¿Qué son los indicadores y para qué nosotros medimos el desempeño o cómo medimos el desempeño de los procesos de aprovisionamiento? Entonces, eso se mide por medio de indicadores de desempeño, ¿sí? Estos indicadores podrían salir hora a hora, pueden salir diarios, pueden salir mensuales, eso depende pues, del sistema de recolección de datos que tengamos nosotros. Dentro de la gestión de inventarios, vimos la importancia que tienen los inventarios dentro de la cadena de suministro. Ellos pueden ser el éxito o el fracaso de una cadena de suministro y de un negocio. La gestión de inventarios, entonces, es un manejo correcto de los inventarios, es fundamental para la adecuada operación del negocio y para la satisfacción de los clientes. Aquí podemos ver entonces algunos de los indicadores que se trabajan dentro de los procesos de gestión de inventarios, como la rotación de inventarios, la cobertura del inventario, inventarios dañados y obsoletos, costos de inventario. Estos son algunos indicadores, entonces, que por medio de las mediciones, del número de veces, la rotación de inventario se mide por el número de veces que se renueva o que rota el inventario en un periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cuántas veces entonces yo acabo el inventario y vuelvo otra vez a llenarse, vuelvo y lo acabo? Entonces, si eso sucede varias veces en el mes, pues eso está relacionado directamente con la generación de ingresos. Cobertura del inventario, cuánto tiempo esas materias primas nos alcanzan como tal para suplir varias rotaciones de inventario o varios procesos de producción. Inventario dañado y obsoleto, esto está relacionado entonces con esas pérdidas, por ejemplo, en la industria textil, procesos de pantalones o camisas que no llegaron a cumplir con la calidad. Recuerden que hay empresas que envían esto a lo que son los outlets, que son entonces esos almacenes que logran a un menor precio vender ese material que de pronto no cumplió con la satisfacción de un mercado tipo A, que es ese mercado que quiere todo con calidad es que cumple todos los requisitos para satisfacción del cliente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo optimizar yo esos inventarios obsoletos o dañados? ¿Sí? Como hablábamos, por ejemplo, de las chaquetas de invierno cuando está en la época de verano. ¿Qué estrategias puedo yo para que eso no sea una pérdida? Costos de inventario, el costo total de los inventarios. Recuerden que estos inventarios van directamente a los activos de las empresas, ¿sí? Entonces, yo no maximizo los activos de las empresas, no, yo necesito es que esos activos como tal, estos inventarios que van a la cuenta de los activos, dentro del balance, a la parte de activos, se conviertan en efectivo, ¿sí? Yo necesito entonces que estos inventarios se conviertan en efectivo, porque si no, pues ese costo estará relacionado con materiales en inventario que están esperando como tal para venderse, pero que no corresponden al efectivo que necesito yo circulando dentro de mis procesos. Almacenes, vimos dentro de las instalaciones, una de estas directrices importante que vimos dentro de la cadena de suministro. Vimos entonces cómo los almacenes son parte fundamental para el almacenamiento de todo lo que son suministros. Nosotros necesitamos instalaciones tanto para almacenar materias primas, para almacenar producto terminado, producto en proceso. Entonces aquí también tenemos diferentes indicadores que nos ayudan a optimizar esos recursos. Tiempos de ciclo de recepción, mide el tiempo desde que un producto se descarga del camión hasta que es registrado en el sistema de información. Porcentaje de utilización del espacio de los almacenes. Recuerden que si yo no tengo el suficiente espacio para almacenar, pues me toca ir a alquilar y esto genera un sobrecosto dentro de mi proceso, un costo extra dentro de mi proceso. Entonces, si yo optimizo o mido el espacio utilizado, pues puedo disminuir costos dentro de mi cadena de suministro. Exactitud de la preparación de los pedidos, lo que les decía, cuando de pronto hay una equivocación en la preparación y yo envío el producto en la cantidad que no es, ¿sí? El cliente inmediatamente pues va a devolver esto. Esta devolución cuesta dinero, porque es la empresa la que tiene que pagar el costo de flete de devolución cuando el cliente no lo envía, porque pues el cliente porque va a pagar por un error del proveedor, ¿cierto? Entonces, esto también se mide porque esto genera un sobrecosto.
Entonces yo tengo como tal que ir a evaluar, a corregir como tal que este tipo de costos no se disparen dentro de mi cadena de suministro. Cantidad de productos no despachados. ¿Por qué no lo despachamos? No tenemos las materias primas, no cumplimos con el tiempo. ¿Cuál es la causa como tal de que este indicador de productos no despachados se incremente? Entonces empiezo yo a generar un proceso, venga, no tenemos el producto, producción no es capaz de producir la cantidad, no tenemos la materia prima para atender a este cliente, entonces por medio del resultado de este indicador podemos empezar entonces a encontrar varias causas dentro de la cadena de suministro y enfocarnos como tal en la solución de los problemas. Otro indicador, nivel de servicio de inventario para pedidos. Este nivel de servicio mide el porcentaje de órdenes de pedido atendido con el inventario disponible en la empresa sobre el número total de órdenes. Entonces, miren que son como relaciones de variables. Porcentaje de órdenes pedidos atendidos con inventario disponible sobre el número total de órdenes despachadas, ¿sí? Entonces, un indicador se caracteriza porque en muchas ocasiones puede ser una relación de dos variables que nos permiten llegar como tal a una visión o a un número que nos ubique, ¿sí? Dentro de un nivel, dentro de un límite, de unos límites de control, donde podemos identificar si estamos bien, si hay que mejorar. Otros de los indicadores que se manejan dentro de almacenes son la eficiencia de los equipos manejados de materiales, por ejemplo, montacargas, productividad de almacén y costos. Hay, por ejemplo, equipos que yo no los tengo dentro de los activos de mi empresa y entonces tengo que ir a subcontratar este tipo de procesos. Entonces, muchas empresas ponen a disposición un servicio de montacarga por hora. Entonces, imagínense yo pagando los montacargas y esos montacargas parados. También me los están cobrando por hora. Entonces, venga, ¿cómo debo yo generar una mayor eficiencia del uso de estos equipos? Porque esto me está costando. Esto así esté parado, a mí el proveedor me está cobrando por hora. Entonces, pues miren que ahí es donde yo puedo enfocarme a mejorar como tal los costos. Producción, dentro de producción se hacen como tal los procesos de transformación. Aquí surgen diferentes indicadores, por ejemplo, cumplimiento de lo planeado, ¿cierto? Tiempo de ciclo de la producción, cuánto se demora como tal desde el pedido hasta la entrega del producto terminado. El tiempo de preparación, cuánto me demoro yo. Si es una materia prima que está estandarizada, pero si es variable, esa variabilidad, cuánto tiempo me demora de más, cuánto valen los costos de producción, cómo puedo yo medir como tal esa relación de los costos asociados al proceso sobre la cantidad de producto fabricado. Y recuerden que el objetivo siempre es ser más productivos y es cómo puedo yo ser más productivo disminuyendo, generando más salidas con menos entradas. ¿Cómo optimizo esos recursos de entrada al proceso? Los tamaños de los lotes, la cantidad producida, distribución y transporte. Puedo tener indicadores para evaluar mi proceso, como ciclos de tiempo del transporte, confiabilidad en el transporte, productividad del volumen del transporte, que mide como tal el volumen de los productos transportados sobre las horas trabajadas o los kilómetros recorridos en caso de que sea transporte, o sea, por ejemplo, estos vehículos, como les cuento, dentro de las bodegas, estos montacargas, ¿sí? Que también tienen como tal un orómetro que mide las horas de trabajo. Costos de transporte, recuerden que diferentes medios de transporte son más costosos, unos son más veloces, entonces, ¿cómo puedo yo medir estos costos de transporte para controlarlos dentro de mi cadena de suministro? Servicio al cliente, como ya vimos, pues esa relación que siempre debe ser exitosa, efectiva, debe ser constante, porque esto depende del éxito de mi negocio. Entonces yo mido, habíamos hablado que hay sistemas como el CRM que me ayudan como tal a medir el nivel de satisfacción del cliente. Entonces, dentro del servicio al cliente, mido confiabilidad de los pedidos para atender al cliente, exactitud de documentación enviada al cliente, tiempo de respuesta a solicitud del cliente, respuesta a modificación de los clientes. Este tema de exactitud de documentación enviada al cliente se refiere muchas veces cuando nosotros compramos productos, necesitamos, por ejemplo, certificados de calidad, necesitamos certificados de fabricante, especificaciones de las fechas de vencimiento. Todo esto va como tal en esos certificados de calidad, que son esos documentos. Por ejemplo, si son productos alimenticios, y si vamos a comprar productos para producir un alimento, necesitamos, si por ejemplo nuestra empresa está
certificada por temas de ISO 9001 o temas de HACCP o temas de BPM, pues nos exigen, por ejemplo, certificados de metales pesados, que esas materias primas no estén libres de alergenos, ¿cierto? De productos como tal que afectan la salud de personas que de pronto sean alérgicas a las nueces, a cualquier producto, pues como tal, el gluten, ¿cierto? Que esté libre de gluten. Entonces son todos esos documentos que soportan esa información que requiere el cliente para decidir el consumo o no de un producto o servicio. Entonces, miren que ahí se relaciona como tal la exactitud de la documentación enviada al cliente. Muchas veces envían los productos, llega el producto sin información. Entonces el cliente llama, mire, por favor, envíeme porque no me envió la documentación y yo necesito ingresar. En caso de que las empresas tengan sistemas de gestión de calidad, estos documentos son muy importantes para la trazabilidad. Entonces, como tal, se tiene que entregar la documentación, porque si no, pues se retiene como tal la mercancía y no se ingresa al sistema y eso demora el pago y bueno, todos los procesos subsecuentes subsiguientes, perdón, a la entrega de un material y el pago y bueno, todo eso. Tiempo de respuesta a solicitud al cliente, respuesta a modificaciones de los clientes. Hay clientes que modifican su pedido, piden más, se retractan, cambian de dirección, bueno. Procesos de apoyo, que como les comentaba, son esos procesos que son transversales a la organización. Por ejemplo, el número de personal, porcentaje de utilización del personal, mide el porcentaje del personal ocupado sobre la capacidad del personal disponible, porcentaje de personal con competencias, sobre todo el personal de la cadena de suministro, porcentaje del personal accidentado, porque aquí tenemos entonces, si estos indicadores se suben, tenemos entonces que empezar a evaluar por qué se están accidentando, ¿sí? Si es una condición insegura. Una condición insegura es, por ejemplo, que hayan varillas, o que hayan tubos, o que hayan puntillas en el piso y alguien pasó y se chuzó. Entonces, eso es como tal una condición insegura. El ambiente no era el adecuado o una persona podía sufrir cualquier incidente o cualquier accidente porque la condición del espacio estaba así. Entonces, si sucedió el accidente por una condición insegura o si fue un acto inseguro. Un acto inseguro es cuando la persona va y sabe que hay un ventilador y le mete el dedo. Entonces el señor realizó y se genera un accidente. Entonces eso se realizó o sea, ¿por qué el señor realizó como tal ese acto inseguro donde sabía que se iba a lastimar? Entonces yo tengo que empezar a generar estrategias porque esto impacta como tal. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en muchas empresas, cuando ingresamos en las instalaciones de empresas del sector de la producción, ¿cierto? Que es donde más se trabaja o más se tiene como tal accidentes. Claro que en una oficina también se generan accidentes, pero pues el nivel no es tan crítico. En una empresa de transformación de alimentos, una empresa del sector industrial, una empresa metalmecánica, por lo general siempre dentro de su sistema de gestión vemos a la entrada, al año llevamos 120 accidentes o este mes llevamos 0 accidentes, ¿sí? Ese tipo de indicadores pues nos permiten, esto se traslada al cliente, ¿sí? Obviamente si el cliente es una multinacional y ve que este indicador de accidentalidad pues está elevado, inmediatamente, por ejemplo Coca-Cola diría, venga, no, yo tengo que asegurar que el producto con el que yo estoy fabricando mis Coca-Cola, mis gaseosas, pues no se vaya a ver afectado, ¿cierto? Dentro de mi cadena de suministro porque ustedes no cuidan la salud o el bienestar del personal. Entonces, miren que esto como tal impacta a todos los actores dentro de la cadena de suministro. Dentro de los procesos de apoyo también tenemos porcentaje de procesos logísticos que usan tecnologías de la información y de la comunicación. Recuerden que se desarrollaron como tal entonces software, ERPs, que son como tal estos programas que utilizan las empresas para registrar sus datos, para llevar como tal el control de los ingresos, de las salidas, y pues existen diferentes y las empresas de acuerdo a la capacidad de invertir en ellos, de comprar como tal estos software porque no son nada baratos, pues obtienen el que más se ajuste como tal a su proceso y a su alcance. Inversión en TIC.
en TICs, que son tecnologías de información y la comunicación, dentro de la cadena de suministro. Esto es de acuerdo al alcance, ¿sí? Mide el porcentaje de inversiones en tecnologías respecto al total de inversiones logísticas, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos tecnificando o avanzando o modernizando como tal tecnológicamente nuestros procesos? Recuerden que dentro de la tecnología implementada dentro de los procesos ayuda a tener la información de una forma más rápida, ¿sí? Porque ya no dependemos de una persona que vaya y pese, que una persona que vaya y mide, sino que ya son instrumentos como tal que están en el proceso tomando datos y registrándolos en un computador, en un sistema, y la persona simplemente hace consulta y pues esto puede ser en tiempo real. Entonces, eso es como tal, los indicadores. Y existen muchísimos más, ¿sí? Aquí no hay indicadores financieros, aquí solo tocamos como tal los que corresponden a ese proceso de cadena de suministro, pero existen muchísimos más KPI, existen muchos más indicadores que impactan como tal el resultado de la cadena de suministro. Entonces, esto es como tal en lo que se refiere al modelo SCORE. El modelo SCORE se refiere que yo necesito primero conocer mis procesos, conocerlos muy bien, tener una visión amplia de mis procesos, medirlos, porque lo que no se mide no se controla, ¿listo? Y si yo puedo realizar mediciones en tiempo real, evaluar, conocer como tal el panorama de estos resultados, pues eso me va a permitir identificar cuáles están por fuera de esos límites esperados y empezar a trabajar sobre ellos porque pueden afectar los resultados. Ese era como tal el tema que tenía planeado ya para finalizar este módulo eh, de gestión de la producción y cadena de suministro. Es el tema como tal que cierra el, el módulo, ¿sí? Este es ya la finalización. En este momento, pues ya tenemos un nivel más amplio, ¿sí? De lo que es la visión de una cadena de suministro, esa visión amplia de todos esos factores directos, de todos esos actores directos e indirectos que intervienen dentro de la cadena de suministro. Y quiero escucharlos. ¿Habíamos escuchado de pronto algunos de estos indicadores que vimos hoy o no? Muchachos. Yo no, profe. No, ninguno, ninguno. Profe, yo sí, pues un poquito, pues de pronto no mencionó sobre stock, pues que ese sí un indicador que yo pues he manejado, pero de resto pues sí los había escuchado. Sí, son comunes de pronto en procesos logísticos o cuando empezamos procesos comerciales, procesos del área de compras, esto se relaciona como tal dentro de este tipo de procesos de la cadena de suministro. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta respecto a este tema? ¿No? Les voy a contar entonces qué vamos a hacer con nuestro tercer parcial. ¿Les parece? Listo, profe. Listo. Vamos a ir entonces a este parcial, extender mi sesión, pero yo les comparto pantalla. Ok, listo. ¿Están viendo entonces la plataforma de Uniremington, cierto? Sí, señora. Ok, listo. Si vamos aquí a la semana 8, vamos a ver entonces el tema de modelo SCORE, que fue el tema que vimos hoy. ¿Listo? Vimos entonces qué es el modelo, cuál es el consejo de cadena de suministro que lo creó, para qué se crea entonces el modelo SCORE, para qué son los indicadores, ¿cierto? Cuáles están referenciados a qué etapa del proceso, qué pretendemos como tal medir con este modelo SCORE, por qué es importante medir para controlar, ¿listo? Entonces, voy a ver si esto me carga.
Deme un momentico que esto cargue, listo. Entonces, vamos a ingresar a nuestro tercer parcial. Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación encontrarán el parcial 3, donde se evaluará el tema visto en la tutoría de la semana 8. Recuerden que en la semana pasada hicimos un quiz para disminuir como tal parte pues del contenido temático y que les quedara a ustedes de una forma más fácil, ¿cierto? Poder tener un tema menos amplio para poder realizar este parcial, distribuir como tal el contenido temático en diferentes actividades evaluativas. En la tutoría 8 vimos entonces el modelo SCORE. El parcial 3, este parcial consta entonces de 8 preguntas. Estas 8 preguntas están relacionadas con este modelo que vimos hoy. Indicadores, qué se mide con ese tipo de indicadores, dentro de qué proceso están relacionados, para qué sirve el modelo SCORE, qué mide como tal, ¿listo? Entonces, este parcial tiene 8 preguntas. Vamos a manejar la misma metodología que hemos manejado en los anteriores. Vamos a dar 2 oportunidades. El objetivo de estas 2 oportunidades, ¿cuáles son? ¿Cierto? Que ustedes identifiquen como tal, que aprendan como tal la respuesta correcta, el concepto adecuado, y si no, que corrijan como tal ese concepto de pronto que tenían equivocado. ¿Listo? Traten de realizar una muy buena lectura de estas diapositivas que ya les voy a subir, porque la calificación final será como tal el promedio de los 2 intentos. Entonces recuerden que si la primera sacan una nota muy bajita y en la segunda sacan 5, pues inmediatamente eso les va a bajar como tal ese promedio a 3. Muchos me han dicho, profe, pero es que yo saqué 5 en mi último parcial. Sí, pero es que en el primero sacaste 1. Entonces obviamente el parcial, el promedio baja la nota a 3 o bueno, a una nota pues muy bajita, ¿listo? Con respecto a esa última nota alta, que es lo que esperamos, siempre esperamos realizarlo por segunda vez para mejorar, ¿listo? Entonces esa será como tal la forma en que vamos a calificar. Para estas 8 preguntas vamos a tener aproximadamente 5 minutos cada una, cada pregunta. Es un tiempo suficiente para que podamos responder e identificar cuál es la respuesta correcta. Entonces vamos a tener 45 minutos, ¿sí? El, el parcial ya está habilitado, entonces ya voy a subir como tal la presentación. ¿Listo? Esta sería nuestra última actividad evaluativa. Las otras actividades ya se subieron al Udin, se subieron a la plataforma Class. Quedaría entonces solo pendiente esta nota para poder dar cierre a nuestra materia de gestión de la producción y cadena de suministro. Hay una actividad que queda pendiente, esa se las voy a enviar al WhatsApp. La universidad nos solicita como proceso de mejora continua. Recuerden que nosotros como tal también mantenemos actualizando, nos mantenemos como tal con un proceso de actualización académica para brindarles a ustedes información actual, información de los procesos avanzados como tal que se estén llevando en este momento dentro de las empresas, dentro de todas estas teorías. Y para eso entonces también la universidad solicita a ustedes un proceso de evaluación del profesor. ¿Listo? Este tipo de evaluaciones pues obviamente me sirven dentro de mi proceso de docente para un mejora continua. Recuerden que todos estamos sujetos a un proceso de mejora continua, entonces pues este se los envío al WhatsApp, ¿listo? Para que cada uno realice entonces la evaluación docente. ¿Alguien de pronto tiene alguna duda, alguna consulta, algo de este tema del parcial? El plazo entonces es hasta este viernes, me imagino, porque se deben de subir notas el fin de semana. A ver, voy a revisar bien el documento para revisar la fecha de cierre, porque como tal nosotros terminamos el sábado este segundo ciclo. El sábado 12 es la fecha de cierre como tal de las actividades. Esperen, yo vuelvo a ingresar acá. Entonces, pues, por eso es que
el parcial está hasta este viernes, ¿sí? Pero yo creo que es un tiempo suficiente para que de pronto hay estudiantes que de pronto sí tienen algunos inconvenientes, que de pronto están con algunos problemas de salud, entonces pues con ellos yo hablaré después con ellos, ¿cierto? Pero pues el objetivo es que estemos dentro de los tiempos estipulados como tal por la universidad. Listo, aquí les puse hasta la semana, hasta el día 14, pero como tal, voy a corregir, voy a revisar bien el tema, pero es hasta el sábado, ¿listo? Hasta el sábado entran las últimas clases, sí, las últimas clases de esta octava semana se hacen hasta el sábado y ya finalizamos como tal este segundo ciclo académico. ¿Algo más? De pronto, alguna otra consulta. No, profe. No, profe. Bueno, voy a Sí, llamar a lista para dar cierre porque eso me faltó. Y daríamos inicio como tal al parcial, ¿listo? Si ustedes están de acuerdo, podríamos entonces, ya que finalizamos como tal toda la temática que se cumplió estipulada dentro del módulo, podríamos entrar entonces a revisar el parcial, ¿sí? Voy a llamar a lista y ya continuamos. Luisa Alberto Arango Patiño. Presente. María Alejandra Arias Jaramillo. Presente. Jason Iván Aricapa. Presente. Es mi Liliana Teortúa Posada. Presente, profe. Erika Andrea Cobos Reyes. Presente, profe. Erika Alejandra Dávila Suárez. Presente, profe. Sebastián Espinal Gutiérrez. Presente, profe. Tiller Alejandra Giraldo Osorio. Presente. Gracias. Carolina González Noreña. Presente, profe. Pablo Emilio Jauregui Mesa. Presente. Manuela López Echeverry. Presente, profe. Gracias. Carlos Steven Magona Gudelo. Presente, profe. Claudia Patricia Pachón Morales. Presente, profe. Gracias. Brian Andrés Quintero Carmona. Presente, profesor. Javier Ricardo Restrepo García. Presente, profe. Gracias. Ángela Patricia Ríos López. Presente, profe. Erika Viviana Sanabria Toro. Presente, profe. Emily Juliana Barón Jaramillo. Presente, profe. Gracias. Rosa Isela Zárate Pérez. Bueno, listo. Ya tiene. Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco todas estas 8 semanas que asistieron cumplidamente a esta cita que tenían todos los martes conmigo, una sesión larga, pero pues como pueden entender, este es un tema que aquí no acaba, muchachos. Este tema de la cadena de suministro pues es un tema muy amplio. Ya depende como tal de ustedes ampliar este tipo de conocimientos. Aquí sembramos como tal esa semillita para que ustedes, por medio de la consulta, de la lectura autónoma, pues entonces puedan avanzar muchísimo más en estos temas. Recuerden que pues aprendemos como tal para adquirir muchísimos más conocimientos, porque la prueba de fuego no es aquí, muchachos, no es aquí realizando como tal un parcial, no, la prueba de fuego es afuera, cuando estemos como tal enfrentándonos a un ambiente laboral. ¿Listo? Entonces, todas estas herramientas nos van a servir para tomar decisiones estratégicas, recuerden, para cumplir como tal el objetivo principal de todas las empresas, que es generar dinero. Recuerden hacer uso como tal de la biblioteca. Aquí de pronto no me cargó este servicio, pero nosotros tenemos una biblioteca en la cual podemos hacer consulta de muchísimos libros, de bases de datos, donde ustedes, por ejemplo, si van a hacer trabajo de grado, pueden como tal realizar, voy a ver si con esta clave entra, pueden realizar consultas, ¿cierto? Todo el tema de investigación, de bibliografía, de todos los libros que necesitamos. Aquí miren que tienen varias, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Sí, señora.
Sí, profe. Aquí cada uno debe solicitar un usuario, registro y control, y aquí tienen diferentes bases de datos, ¿listo? Bases de datos metámonos aquí en temas de sistemas empresariales, de ciencias empresariales. Entonces tenemos diferentes bases de datos, ¿sí? Tenemos a McGraw-Hill, tenemos a Pearson Education, tenemos a diferentes e-libro, ¿sí? Que son diferentes e-book, que también son diferentes editoriales que tienen muy buenos libros y diferentes pues sistemas que nos permiten obtener artículos, que nos permiten tener datos, consultas de datos, ECOE, que también es una de las editoriales actualizada en muchos temas. Entonces aquí ya saben que pueden tener diferentes bases de datos para diferentes consultas en cualquier tema financiero, específico, técnico, de producción, de administración, todo lo que necesiten como tal. Pueden ingresar a la editorial y consultar el libro. Y ellos les va a mostrar como tal los libros disponibles y ustedes realizan la lectura. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, les agradezco muchísimo y muchos éxitos. Y estamos entonces hablando, si tienen alguna duda del parcial o alguna duda como tal de los procesos de evaluación que llevamos o que se publicaron. ¿Listo? ¿Alguna duda, algo? Profe, muchas gracias por todo, por su disposición, por sus enseñanzas, por toda la paciencia con nosotros todo este tiempo. Gracias, profe, de verdad, y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Profe, usted va a subir Profe, las muchas gracias, hasta luego. diapositivas. Chao, chao, Pablo. Dime. Usted va a subir las diapositivas de lo de ahora. Ya las voy a subir. Finalizamos esto, cierro la grabación, dejo descargando el video y ya les subo entonces las diapositivas. ¿Listo? Muchas gracias, muchos éxitos. Que Dios los Chao, bendiga. profe. Chao, que estén muy bien. Chao, profe, muchísimas gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, Chao. profe. Que estén Chao, profe, bien. muchas gracias. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego, profesora. Muchas gracias por todo. Que estén muy bien, Brian.